Fui a Ucrania y se me olvidaba hablar. Hay ciertas cosas que al principio me costaba expresar y quería expresarlos en ucraniano, pero no encontraba cómo aquí. Pero con el tiempo es que yo hablo más español. Entonces, al revés, me cuesta trabajo luego hablar ucraniano. Yo sé que mucha gente no lo va a creer. Es muy difícil creer en eso. Y yo me acuerdo cuando llegué después de 1 año y medio de vivir en México, yo no podía hablar, se me olvidaba todo. Fui a Ucrania y se me olvidaba hablar. Entonces aquí, por ejemplo, tú tienes tomar el tren, tomar el camión. Y nosotros no tenemos eso de tomar, take a bus, ¿no? O sea, ¿Cómo sería literalmente en ucraniano si lo tuvieras sería como ir, algo así, como un verbo en sí, ¿no? Separado. Y yo decía como así, o hacer la maleta. Nadie está diciendo hacer la maleta. Estamos diciendo empacar la maleta o algo como también. así, Sí. ¿no? Koffer packen. Exacto. Entonces, esas son cosas que luego yo traduzco del español al ucraniano, pues literal. Entonces, es así. Por ejemplo, en alemán tenemos esos típicos ejemplos como Zeitgeist, espíritu de una época, ¿no? Hasta los gringos y los ingleses ya lo adaptaron, o sea, dicen Zeitgeist, si quieres decir, como es el espíritu de nuestra época, ¿no? Que ustedes tienen palabras para todo, o sea, no dicen televisión como tele algo, ¿no? No. Dicen completamente distinto, o sea, crean su propia palabra. Fernseher es como mirador hacia lejos. Era así, o sea, literalmente hablando. Por eso nunca lo pude aprender. 5 años de alemán en la escuela. Sí. ¿Con qué te quedaste con el alemán? Era algo. Algo, Straße, Schwester, ich heiße Irina, 1, 2, 3, Achtung, Achtung, Achtung. Achtung, ja, sí, eso es muy, muy alemán. Achtung, hallo, Entschuldigung, bitte, eso es muy alemán cuando... Bitte schon, danke schon. Sí. Y bueno, ya pasaron varios años, porque el tiempo va súper rápido, actué en un corto, bueno, es como de una obra, pero es como un... como un videíto corto, de hecho fue para mi suegra, y yo actué en alemán. Tuve que decir una frase en alemán. Qué padre. Ich möchte mit dir sprechen, meine Liebe. Sí, quiero hablar contigo, querida. Sí. Algo así. O sea, yo creo que en el momento me salió mejor porque lo practiqué más. Sí. Pero eso tuve que decir. Órale. Entonces yo en México pues sí actúo siempre extranjeras, ¿no? Yeah. Entonces yo creo que me va a tocar luego, ojalá me toque más hacer cosas en alemán o en polaco, me gustaría mucho, sí. Polaco, yo sé 2 palabras. Bueno, dobrze. Dobrze, cześć. Cześć, ¿qué es? Es como hola, pero también lo usan como en italiano, lo usan para adiós. Okay. Espero que sea correcto, ¿no? Sí. Curioso, en italiano también. ¿Y qué más? Nastrovia. Nazdrovia. Es parecido al ucraniano. Entiendo algo, pero no. Es que entre el polaco, el ucraniano, el ruso, sí hay cosas en paralelo, ¿no? Sí, claro. Sí. Luego polaco es como que hay cosas del ruso, del ucraniano, o sea, son idiomas de la misma familia. Es un poco alemán, holandés y no sé qué otro idioma hay por ahí que se parecen. Sí. ¿Qué hablan en Suecia? No, Suecia es bien distinto, ¿no? Bueno, es que sí hay cosas, o sea, se supone que sí tenemos muchas cosas en común respecto a la estructura y así, pero justo como dices, o sea, donde más tenemos común es con los holandeses. O sea, si voy a Ámsterdam, si leo lo que escriben, yo entiendo el 80%, pero hablado ya es otra cosa, ¿no? O sea, hablado es ya... Yo no sé, en polaco sería como que depende. A veces si lees, sí entiendo más. Bielorruso, por ejemplo, sí se entiende un buen. Ok. ¿Y por ejemplo, búlgaro? Búlgaro en eso sí no entiendo. Para nada. Porque cuando fui también vi como que tenían el cirílico, ¿no? Es cirílico, sí. Cirílico. Algunas cosas es que suenan como si fuera ruso, por ejemplo, pero luego significan otra cosa. Entonces, siempre te quería decir, ¿sabes? ¿Te pareces al actor ese de Last Kingdom? ¿Quién es ese? Ahora no me digas Ryan Gosling, ¿eh? Porque ya... lo googlean. A ver si están de acuerdo. Last Kingdom también es como, yo creo que es un alemán. Se parecen muy bien, en mi opinión. Bueno. Luego lo vemos. Si no, yo soy Ryan Gosling, pero en frentón. Pero no me hace menos guapo, dice mi esposa. Sí. Hoy en día
Ucrania está en los medios por la guerra, por el conflicto que hay con Rusia. Yo me he percatado que no solo en Latinoamérica, sino en muchas otras partes del mundo, incluso en mi país, Alemania, a veces, aunque yo tengo una opinión muy clara al respecto, pero protegen al presidente de Rusia, al Putin, que hasta lo glorifican. Mira, creo que antes que nada hay que aclarar que es una invasión rusa a Ucrania, ¿no? O sea, en 2014 todavía lo podíamos llamar conflicto porque era en una parte de territorio, pero sí, la verdad es que ya era guerra. Anexión de Crimea y luego la guerra del Este, Donbass y Luhansk, esa área. Claro, es que estamos viviendo, o sea, lamentablemente en Latinoamérica hay mucha propaganda rusa y desde siempre, ¿no? Desde hace mucho, ¿no? Y entonces la información llega o retrasada o cambiada o simplemente falsa. Eso hay mucha falsa información. RT ahora está aquí en todos lados, el medio ruso que se dedica a la propaganda. Entonces, la gente vive en un contexto que nunca era cierto, ¿no? Porque mucha gente se quedó todavía de que es que la Unión Soviética, eso fue hace un montón de tiempo. Sí. O sea, se separó Ucrania siempre tuvo un movimiento de independencia en el siglo XVIII todavía. En siglo, sí, o sea, 300 años que estamos en ese conflicto, ese no es nuevo. La gente lo considera como, es que era, como que es muy difícil explicar a la gente cuando así funciona la comunicación, ¿no? Cuando por todos lados tuviste en un contexto que pensaste, era un país y ahora, no sé, se quisieron separar. Eso no es cierto porque Ucrania, pues como hablamos, no es Kiev, fue Kievska Rus, fue un imperio antiguo que luego hubo guerras, invasiones, tátaro-mongolos y no sé qué. Y luego, desde, siglo XVIII, XIX, siempre hubo un movimiento de independencia del pueblo ucraniano, siempre se perseguía por idioma ucraniano, se prohibía el idioma ucraniano. Nuestra historia, nuestros poetas, pintores, autores, todo está conectado en la lucha de la independencia. Entonces, no es algo nuevo para nada. Pero lamentablemente la gente aquí vive en una realidad diferente porque no les llega. Y suma eso de que hay mucha propaganda rusa, muchísima. Se invirtió mucho dinero en eso para que la gente pensara otra cosa, para que se comunicaran es que es así, todas las cosas que pues, no son ciertas. Claro. Es que eso también es una tendencia que vemos en muchos países, que hay como gobiernos que están estableciendo su línea de noticias en muchos casos. Por ejemplo, creo que los primeros fueron los alemanes con Deutsche Welle, pero ya en algún momento llega Al Jazeera también, ¿no? Que pone a J News, ¿no? Que básicamente es el de Qatar, ¿no? Y si vemos quién está detrás de esto, y si vemos que están propagando en sus medios de comunicación, realmente vemos como que no tiene mucho que ver lo que ellos mismos están aplicando en su propio país, ¿no? Ya luego, como mencionaste, RT. Es muy fácil ser comunista con un iPhone en tus manos, ¿sí me entiendes? No. Defender una línea... Sí. No digas eso a Diego Rosarín, se va a enojar, pero eso ya es otro tema. Pues es que es realidad, o sea, alguien vivió en eso, yo he hecho videos de eso, o sea, cómo vivía la gente, no tenían acceso a nada, es como que es una igualdad, pero es básicamente pobres por igual, ¿no? Okay, sí. Tú mencionaste RT, hay otro que es TRT, es de los turcos, que también cada uno es importante entender, ¿no? Cada uno da su propia versión de lo que ellos consideran que es la verdad, ¿no? Y pues cada uno hace propaganda como, pues sí, que más cumpla sus propios metas en ese sentido. Por las redes sociales, lamentablemente lo que vemos es que pues es muy difícil distinguir qué realmente es propaganda política y qué realmente está pasando en el mundo. Y hay muchos bots. Cuando empezó la guerra no sabes lo que se llenaba de mis comentarios y de mis amigos. ¿Neta? ¿En tu red? Se llama fábricas de bots. Okay. O sea, mi esposo fue a grabar, cuando empezó la guerra, fue a grabar un documental allá.
y les explicaron de cómo funcionan las fábricas de bots. O sea, básicamente, cuando tú publicas algo relacionado con la guerra, de repente aparece un comentario como provocador, pero ¿qué dicen de lo que pasó hace 8 años, no? Eso, hay muchas cuentas y ponen todos el mismo comentario y siempre se me llenaba de esos comentarios en diferentes idiomas, en español, en ruso, en ucraniano, en diferentes idiomas. ¿Qué dices sobre eso de que hace 8 años no sé qué? Y cuando empiezas a responder o engancharte con esos comentarios o alguien más empieza, a ver, pero cuéntame qué pasó hace 8 años, la gente que no sabe, ¿no? Ellos ya, ese comentario ahí llega a una persona real, porque al principio son como así masivo mandar esos comentarios. Y luego ahí ya hay una persona real que te está respondiendo, que está difundiendo todo ese como información falsa. Y es tremendo. Bueno, sabemos casos de otros países que tuvieron elecciones y por Facebook, gracias a ciertos movimientos en Facebook, ganó cierto presidente pues, o sea, hubo mucha información falsa y eso es lo que ayudó a ciertos candidatos a avanzar más, ¿no? Sí. Entonces, las redes sociales son tremendas con estas cosas y se usan mucho en contra de las personas, ¿sí? Es también para la guerra hubo, bueno, la gente pudo enseñar lo que está pasando. Yo misma estaba enseñando de cómo caían misiles al lado de mi escuela, al lado del edificio de donde estaba mi mamá. O sea, todo eso se veía y yo tengo amigos, están escondiéndose todo el tiempo en el metro porque siguen cayendo misiles a la población civil. Sí. Entonces eso es también por redes sociales, es algo que tú puedes ver y ver así, tal cual. Lo que yo veo que mucha gente como sobre todo defiende el gobierno de los rusos, porque lo ven como un antagonista a los gringos. Y nomás por eso dicen, es que me caen mal los gringos, entonces apoyo a estos. Exactamente. Eso es lo más ridículo, porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¿Cómo por qué? Si ambos son países imperialistas, ambos son. Y eso no quita ningunos delitos que ha cometido también Estados Unidos en contra de otros países y ha hecho guerras. Eso nadie lo quita y nadie está a favor. Siento que mucha gente todavía vive como eso de Guerra Fría, que eso fue hace 100 años. O sea, como en ese contexto de blanco y negro, eso ya no existe así. Ya hay muchos mundos, muchos movimientos políticos y también yo creo que sobre todo, no movimiento político o un partido, pues personas civiles como nosotros queremos vivir. En Rusia que vivan como ellos quieran dictadura, que vivan en su dictadura. ¿Nosotros qué tenemos que ver con eso? Sí, una vez, como no sé, ya fue hace 2 años que publiqué algo, solo una story. Me llegó un hate tremendo es que cómo te atreves a decir, es que tú estás mal informado por los gringos y los medios alemanes. Tú eres de Europa, entonces yo siento que incluso eres mejor informado. Puedes leer algunas noticias que vienen de allá y puedes filtrar ciertas cosas. Claro, es siempre muy fácil de leer algo y si a nosotros no nos gusta lo que están escribiendo, no más creerlo, ¿no? Pero nutrirse, como dices. Además, tú vienes también por tu país, ha sido fue repartido por este y oeste. O sea, incluso tu país tiene más contexto, tú tienes más contexto de opinar de eso. Sí, es correcto, ¿no? Como Alemania dividido en 2 partes, una parte básicamente controlada por, la vieja Unión Soviética y la otra por los aliados occidentales. Estadounidenses, británicos, franceses, básicamente. ¿Y qué causó tragedias para la población? Que fueron separados las familias enteras, ¿no? O sea... Sí, claramente todas las historias de terror que se cuentan en Alemania fueron de la Alemania oriental, ¿no? Que fue socialista, con muchísimas carencias para comenzar, ¿no? ¿Sabes qué opino también de eso de socialista? O sea, siento que cuando empezó ese movimiento, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, tenía su razón de ser. Por supuesto. Los trabajadores no tenían derechos, era puro capitalismo, los explotaban, no tenían derechos. Tenía su razón de ser, de que más derechos a los trabajadores, que ganen más, tengan pues todos sus derechos, ¿no?
Lo que pasa es que eso se volvió en una dictadura y ya, o Sí. sea, vivir en Stalin, mis abuelos crecieron en tiempos de Stalin. Para empezar, Stalin creó una hambruna ficticia, Sí. hambruna, ¿cómo se puede decir esto? No es ficticia porque fue real, pero provocada, Sí, no provocada. naturalmente, Sí, provocada. sí. Y murieron millones de los Sí. ucranianos. Y eso fue un genocidio en contra de los ucranianos. Porque él sabía claramente qué está haciendo y para qué lo está haciendo, para eliminar gente de ciertos territorios para poblarlos de los rusos. Bueno, eso es un dictador. Entonces, como que los principios de ese movimiento yo los entiendo. O sea, claro que las personas tenemos que tener derechos, pero creo que siempre tiene que ser balanceado en que los empresarios también tienen que tener derechos y tener apoyos del gobierno para hacer sus negocios y los trabajadores, o sea, todos tenemos derechos, pero si el poder está en manos de 10 personas y los demás son pobres, pues eso no ayuda a nadie, solo a los... Pues básicamente así fue en la Unión Sí. Soviética. Sí, no podías decir nada con Slager, los mandaban a Siberia a morir, todos los que no tenían la misma opinión. Muchos documentales de eso y fue muy, muy estricto y muy, muy tremendo. Cualquier cosa que hacías, estás en la cárcel. Los vecinos empezaron a hablar en contra de su vecino, por ejemplo. Como denunciar, pues, Sí, ¿no? porque él sabe si él denuncia a alguien, ese departamento le toca a él. ¿De dónde van a sacar esa gente? Entonces se empezaba a crear una dinámica muy peligrosa, no confiabas en nadie. Y yo veo cómo mi abuelo está, pues, todavía en eso. O sea, pues, no puedes confiar en nadie, no sé qué. O sea, como que todo es así como que peligroso, ¿no? Eso te quedas yo creo que para toda la vida, Por ¿sí? supuesto.